En la vastedad oscura de la Deep Web, donde los secretos más oscuros y las historias más perturbadoras encuentran su hogar, les traigo una experiencia que me persigue hasta el día de hoy. No busco explicaciones, ni siquiera consuelo. Solo quiero advertirles de que algunas cosas son mejor dejarlas en la oscuridad. Esto me ocurrió hace 5 años. Me llamo Alex y trabajo como camionero. Mis rutas me llevan a lo largo y ancho del país, cruzando estados y conduciendo por carreteras que muchos preferirían evitar. Había oído historias sobre la carretera 13, una antigua vía que había caído en desuso, llena de leyendas y rumores que hablaban de desapariciones y avistamientos extraños. Nunca había prestado atención a esas historias. Para mí, eran simplemente eso, historias. Una noche, recibí un encargo urgente. Tenía que entregar una carga en un pequeño pueblo al otro lado del estado, y la única ruta que me permitía llegar a tiempo era la carretera 13. Revisé el mapa, y aunque sentí una ligera inquietud al ver su nombre, decidí que una historia de miedo no iba a detenerme. Partí alrededor de las 9 de la noche. La primera parte del viaje fue tranquila. La carretera estaba en buenas condiciones, y la música de la radio me mantenía despierto. Sin embargo, al acercarme a la intersección que marcaba el inicio de la carretera 13, la radio comenzó a emitir estática y finalmente se apagó. Fue entonces cuando noté que había algo extraño en el ambiente. El aire parecía más pesado, y la oscuridad a mi alrededor era más densa de lo habitual. Entré en la carretera 13 alrededor de las 11. Los primeros kilómetros fueron normales, pero pronto me di cuenta de que no había visto un solo coche desde que había tomado ese desvío. La carretera estaba vacía, y los únicos sonidos eran los de mi camión y el viento soplando a través de los árboles. Después de 1 hora conduciendo, vi algo en el borde de la carretera. Reduje la velocidad y me di cuenta de que era un coche. Parecía haber tenido un accidente. La parte delantera estaba destrozada y las puertas abiertas. Me detuve y bajé para ver si alguien necesitaba ayuda, pero el coche estaba vacío. No había señales de los ocupantes, solo una sensación inquietante que me recorrió la espalda. Volví a mi camión y continué conduciendo. El camino parecía interminable y la oscuridad, impenetrable. La sensación de ser observado se hizo más intensa. Miré por el retrovisor y por un instante, me pareció ver una figura de pie en la carretera detrás de mí. Parpadeé, y ya no estaba. Decidí acelerar el paso, queriendo salir de esa carretera cuanto antes. Fue entonces cuando vi a alguien de nuevo en el borde de la carretera, haciendo autostop. Esta vez era una joven. Parecía desesperada, agitando los brazos frenéticamente. Me detuve junto a ella y bajé la ventanilla. Tenía el rostro pálido y los ojos llenos de miedo. «Por favor, déjeme subir. Algo me está persiguiendo», dijo, su voz temblando. La dejé entrar sin pensarlo 2 veces. Mientras se sentaba, no pude evitar notar que llevaba la misma ropa que una de las personas desaparecidas, cuya foto había visto en una estación de servicio días antes. No quise preguntarle en ese momento, pero la coincidencia era perturbadora. Reanudé la marcha, y traté de mantener la conversación ligera para calmarla. Me contó que había estado viajando con su familia cuando su coche se averió. Mientras caminaban para buscar ayuda, fueron atacados por algo que ella no podía describir. «No era humano», repetía una y otra vez. «No era humano». Conforme avanzábamos, noté que la carretera parecía cambiar. Los árboles a los lados del camino eran cada vez más retorcidos y muertos, y la sensación de ser observado se intensificó. De repente, el motor del camión comenzó a fallar y las luces a parpadear. El miedo en los ojos de la chica aumentó, y ella empezó a llorar. El camión finalmente se detuvo por completo. Traté de reiniciar el motor, pero no hubo respuesta. La chica me agarró del brazo y me susurró: «Está aquí». No tuve tiempo de preguntar a qué se refería. Desde la oscuridad, algo se movió hacia nosotros. No sé cómo describirlo. Era una sombra, pero con una forma vagamente humana, y tenía ojos que brillaban con un odio indescriptible. Intenté moverme, pero estaba paralizado por el miedo. La cosa se acercó lentamente y la chica gritó. De repente, la puerta del camión se abrió de golpe, y ella fue arrastrada hacia la oscuridad. Intenté agarrarla, pero fue en vano. Su grito resonó en la noche, y luego hubo silencio. Permanecí en el camión, temblando, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Pasaron minutos, tal vez horas,
hasta que finalmente el motor volvió a funcionar. No dudé un segundo en arrancar y conducir lo más rápido posible hasta salir de la carretera 13. Llegué al pueblo a las 5 de la mañana, exhausto y en estado de shock. Intenté contarle a alguien lo que había pasado, pero nadie me creyó. Los rumores sobre la carretera 13 se intensificaron después de esa noche, y más personas desaparecieron. Nunca volví a tomar esa ruta, y dejé mi trabajo poco después. Lo que vi y experimenté esa noche me persigue, y aún tengo pesadillas. No sé qué era esa cosa, ni por qué esa carretera parece atraer tanto horror. Solo sé que a veces, la oscuridad esconde cosas que la mente humana no puede comprender. Les advierto, si alguna vez se encuentran en la necesidad de tomar un atajo, eviten la carretera 13. Algunas rutas están desiertas por una razón, y hay cosas en este mundo que es mejor no descubrir. Dale al botón de like si te están gustando las historias de terror. Ahora sí, seguimos con el video. Mi nombre es Daniel, y siempre he sido un curioso por naturaleza. Hace 3 años me encontraba navegando en la Deep Web, un pasatiempo que había comenzado por pura curiosidad y que se había convertido en una rutina nocturna. En una de esas noches, encontré un foro que hablaba de lugares malditos y abandonados. La mayoría de las historias parecían exageraciones, pero una en particular llamó mi atención: la casa en la colina. Según la historia, la casa en la colina era una mansión abandonada ubicada en un pequeño pueblo, a unos pocos kilómetros de donde yo vivía. Las leyendas locales hablaban de desapariciones y fenómenos inexplicables ocurridos en esa casa. La última entrada del foro mencionaba que nadie había vuelto después de pasar una noche allí. Decidido a investigar por mí mismo, tomé una cámara y una linterna y me dirigí hacia el pueblo. Llegué alrededor de las 10 de la noche, la hora perfecta para una investigación como esta. El pueblo estaba desierto, y las calles estaban envueltas en un silencio inquietante. Aparqué mi coche en las afueras y comencé a caminar hacia la colina. El sendero estaba cubierto de maleza, y la única luz provenía de la luna llena que colgaba alta en el cielo. Después de unos 20 minutos de caminata, llegué a la colina y vi la casa. Era una mansión antigua, decrépita, con ventanas rotas y la pintura descascarada. La atmósfera alrededor de la casa era pesada, y sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Encendí la linterna y me acerqué a la puerta principal. Estaba abierta, como si me invitara a entrar. Dentro, el aire era frío y olía a humedad y moho. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y el suelo lleno de escombros. Comencé a explorar, tomando fotos y grabando todo con mi cámara. Las primeras habitaciones no tenían nada fuera de lo común, solo muebles viejos y polvo acumulado. Sin embargo, cuanto más me adentraba en la casa, más sentía que algo no estaba bien. Escuché ruidos que no pude identificar, como si alguien susurrara mi nombre. Intenté ignorarlos y seguir con mi exploración. Llegué a una sala grande en el centro de la casa. Había una chimenea antigua y un candelabro colgando del techo. Me detuve un momento para revisar las fotos que había tomado. Fue entonces cuando noté algo extraño. En una de las fotos de la entrada, había una figura oscura parada en la esquina de la habitación. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero me obligué a seguir. Subí las escaleras que crujían con cada paso, y llegué al segundo piso. Aquí, la sensación de ser observado se hizo más intensa. Las habitaciones estaban en peores condiciones que abajo, con muebles volteados y espejos rotos. En una de las habitaciones, encontré un diario viejo. La mayoría de las páginas estaban dañadas por el agua, pero algunas eran legibles. Hablaban de una familia que había vivido allí y de cómo comenzaron a experimentar fenómenos extraños. Ruidos en la noche, objetos que se movían solos y la sensación constante de ser observados. La última entrada era de la madre, hablando sobre la desaparición de su hija pequeña. Mientras leía, escuché un golpe fuerte proveniente del piso inferior. Me levanté de un salto y corrí hacia la escalera. Miré hacia abajo, y vi que la puerta de entrada estaba cerrada. Sabía que la había dejado abierta. El miedo empezó a apoderarse de mí, pero decidí bajar y ver qué estaba pasando. Al llegar al primer piso, noté que el aire se había vuelto más frío.
La linterna comenzó a parpadear y finalmente se apagó. Maldije en voz baja y traté de encenderla de nuevo, pero no respondió. Me quedé en la oscuridad, solo con la luz tenue de la luna que se filtraba por las ventanas rotas. Escuché pasos acercándose. No eran mis pasos, eso era seguro. El sonido venía de la sala grande. Mi instinto me decía que debía salir de allí, pero mi curiosidad me empujó a avanzar. Cuando llegué a la sala, vi algo que nunca podré olvidar. En la chimenea había una figura oscura, apenas visible en la penumbra. No tenía rasgos distinguibles, solo una forma humana que parecía absorber la luz a su alrededor. La figura se giró lentamente hacia mí, y aunque no podía ver su rostro, sentí su mirada fija en mí. El miedo me paralizó. No podía moverme, no podía gritar. Sentí como si el tiempo se hubiera detenido. La figura comenzó a acercarse, y con cada paso que daba, sentía un frío helado invadiendo mi cuerpo. De repente escuché un grito desgarrador que resonó en toda la casa. Fue suficiente para sacarme de mi parálisis. Corrí hacia la puerta de entrada, luchando por abrirla. Finalmente, logré salir y corrí colina abajo sin mirar atrás. No paré hasta llegar a mi coche. Conduje toda la noche, tratando de alejarme lo más posible de esa casa. Cuando finalmente llegué a mi apartamento, revisé las fotos y los videos. Lo que vi me dejó sin aliento. En cada imagen, en cada grabación, la figura oscura estaba allí, siguiéndome, observándome. Desde esa noche mi vida no ha vuelto a ser la misma. Siento que algo me sigue, una presencia que no puedo ver pero que siempre está ahí. He intentado deshacerme de las fotos y los videos, pero la figura sigue apareciendo en mis pesadillas. No sé qué era esa cosa, ni por qué me eligió a mí. Solo sé que la curiosidad puede llevarnos a lugares oscuros y peligrosos. Si alguna vez encuentran una historia sobre la casa en la colina, les advierto que no investiguen más. Algunas cosas es mejor dejarlas en la oscuridad. Mi nombre es Marcos, y hace 2 años, durante una noche aburrida, me encontré navegando por la Deep Web. Había oído hablar de los cuartos rojos, esas supuestas transmisiones en vivo donde ocurrían actos atroces. Siempre pensé que eran leyendas urbanas, historias exageradas para asustar a los curiosos. Esa noche, sin embargo, mi percepción cambió por completo. Era pasada la medianoche cuando encontré un foro que prometía acceso a un cuarto rojo. La curiosidad me superó, y decidí seguir los enlaces y descifrar los códigos necesarios para entrar. Después de varios minutos de manipular la red Tor y seguir instrucciones crípticas, finalmente llegué a una página simple con un fondo negro y un botón que decía «Entrar». Dudé por un momento, pero mi deseo de ver hasta dónde llegaban estas historias me empujó a hacer clic. La pantalla se volvió negra, y un contador comenzó a aparecer, indicando que la transmisión empezaría en pocos minutos. El chat a un lado de la pantalla se llenó de mensajes de otros usuarios, algunos emocionados, otros perturbados. Cuando la transmisión comenzó, la pantalla mostró una habitación oscura, iluminada solo por una lámpara colgante en el centro. La luz revelaba una silla metálica, cadenas y manchas oscuras en el suelo que parecían ser sangre. Mi corazón latía con fuerza, y una parte de mí quería cerrar la página, pero la fascinación mórbida me mantuvo pegado a la pantalla. Un hombre con una máscara apareció, arrastrando a alguien atado y con la cabeza cubierta por una bolsa negra. Lo sentó en la silla y ató sus manos y pies con las cadenas. La víctima estaba visiblemente aterrorizada, luchando por liberarse sin éxito. El hombre enmascarado se dirigió a la cámara y en un inglés quebrado comenzó a hablar. «Bienvenidos a nuestro show. Esta noche tenemos algo especial para ustedes». El chat se llenó de comentarios, algunos animando y otros rogando que se detuviera. Mi respiración se aceleró mientras observaba la escena, incapaz de apartar la vista. El hombre enmascarado sacó varios instrumentos de tortura y comenzó a describir con detalle lo que haría. Sentí un nudo en el estómago, pero algo me impidió cerrar la página. De repente, algo extraño sucedió. La transmisión se interrumpió por un momento, y la pantalla parpadeó. Cuando volvió, la habitación había cambiado. La silla seguía allí, pero la víctima había desaparecido. El hombre enmascarado también se había ido. En su lugar, la cámara apuntaba directamente hacia mí. Era como si pudiera verme a través de la pantalla.
El chat se volvió loco con mensajes de confusión y miedo. Intenté cerrar la página, pero mi computadora no respondía. La cámara seguía fija en mi dirección, y entonces vi algo que me dejó helado. En la esquina de mi pantalla, un reflejo mostró mi habitación, con una figura oscura de pie detrás de mí. Me giré de golpe, pero no había nadie allí. El pánico se apoderó de mí, y apagué la computadora desconectándola de la corriente. Me quedé sentado en la oscuridad, temblando, tratando de convencerme de que todo había sido una ilusión. Pasaron unos minutos antes de que reuniera el valor para volver a encender la luz. Esa noche no dormí. Sentía que alguien me observaba, y cada pequeño ruido me hacía saltar. Al día siguiente llevé mi computadora a un técnico, pero no encontró nada anormal. Todo funcionaba perfectamente, sin rastros de la transmisión que había visto. Intenté olvidar lo sucedido, pero los días siguientes fueron un infierno. Recibía mensajes en mi correo electrónico de direcciones desconocidas, todos con el mismo contenido: te estamos observando. Cambié de dirección de correo, pero los mensajes continuaban llegando. Una noche, mientras revisaba mi correo, recibí un enlace sin ningún mensaje adjunto. Contra mi mejor juicio lo abrí. Me llevó a una transmisión en vivo de una habitación familiar, mi propia sala de estar. La cámara se movía lentamente mostrando cada rincón de mi casa. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo y llamé a la policía. Cuando llegaron, revisaron la casa de arriba a abajo, pero no encontraron nada. No había cámaras, ni señales de intrusión. Me recomendaron que cambiara mis cerraduras y reforzara la seguridad, pero el sentimiento de ser observado nunca desapareció. Los mensajes continuaron, cada vez más perturbadores. Algunos incluían fotos mías tomadas desde ángulos imposibles, como si alguien estuviera dentro de mi casa. Empecé a notar pequeños cambios, cosas movidas de lugar, puertas que recordaba haber cerrado abiertas. Mi salud mental comenzó a deteriorarse, y apenas podía dormir. Finalmente decidí mudarme. Elegí un lugar lejos, en una ciudad diferente, y cambié mi rutina por completo. Por un tiempo, funcionó. Los mensajes cesaron y pude empezar a recuperar mi vida. Pero el sentimiento de ser observado nunca se fue del todo. Hace unos meses, recibí un paquete sin remitente. Dentro había una única hoja de papel con una dirección web escrita a mano. Contra mi mejor juicio, encendí mi computadora y accedí a la dirección. Era un video en vivo de mi nueva casa, mostrando cada habitación con una precisión aterradora. Ahora sé que nunca podré escapar. No importa dónde vaya, siempre estarán observándome. No sé quiénes son ni por qué me eligieron, pero su presencia es ineludible. Esta experiencia me ha enseñado una lección amarga. Algunas curiosidades no deben ser satisfechas. La Deep Web es un lugar lleno de peligros inimaginables, y adentrarse en sus secretos puede llevar a consecuencias terribles. Les advierto, no sigan mis pasos, no busquen respuestas en lugares donde la oscuridad reina. Algunas puertas es mejor dejarlas cerradas para siempre. Me llamo Lucas y hace 4 años era un ávido explorador de la Deep Web. Mi fascinación por lo oculto y lo misterioso me llevó a sumergirme cada vez más en sus profundidades. Una noche, encontré un foro dedicado a lugares prohibidos y leyendas urbanas. Un usuario anónimo había publicado coordenadas de un bosque en una región remota, acompañado de una advertencia. No vayas solo, no vayas de noche, no te quedes en silencio. La advertencia no hizo más que avivar mi curiosidad. Tomé nota de las coordenadas y, con una mezcla de emoción y nerviosismo, decidí visitar el bosque al día siguiente. Preparé mi equipo, una linterna potente, una cámara y una mochila con provisiones básicas. Planeaba llegar antes del anochecer y explorar solo un poco, lo suficiente para satisfacer mi curiosidad. El viaje hasta el bosque fue largo y solitario. A medida que me acercaba, la carretera se volvía cada vez más estrecha y el paisaje más desolado. Finalmente llegué al punto marcado por las coordenadas. Aparqué mi coche al borde de un camino de tierra y comencé a caminar. El sol empezaba a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo profundo. El bosque tenía una atmósfera inquietante desde el principio. Los árboles eran altos y gruesos, con ramas retorcidas que parecían extenderse como dedos esqueléticos. El aire estaba extrañamente quieto,
sin el habitual sonido de pájaros o insectos. Avancé con cautela, grabando todo con mi cámara. Tras una hora de caminata encontré una pequeña cabaña abandonada. La madera estaba podrida y cubierta de musgo, y las ventanas estaban rotas. Decidí entrar y echar un vistazo. Dentro, el aire era aún más frío y olía a humedad y moho. Encontré algunos muebles viejos y libros esparcidos por el suelo, la mayoría irreconocibles por el paso del tiempo. Mientras examinaba la cabaña sentí una presencia. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. El silencio era abrumador, y empecé a escuchar un susurro muy leve, como si el bosque mismo estuviera respirando. Salí de la cabaña rápidamente, sintiendo que algo no estaba bien. Decidí no alejarme mucho más y comencé a regresar. El sol ya había desaparecido, y la oscuridad se asentaba entre los árboles. Encendí mi linterna y seguí el camino de regreso. Fue entonces cuando escuché el primer sonido inusual, un crujido detrás de mí como si alguien pisara una rama. Me giré rápidamente, pero no vi nada. La linterna iluminaba solo unos pocos metros a mi alrededor, y el resto del bosque era una masa de sombras. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero seguí caminando, intentando mantener la calma. Cada pocos minutos, escuchaba más crujidos, cada vez más cerca. Empecé a caminar más rápido, con la sensación de que algo me seguía. De repente, escuché un grito desgarrador a lo lejos, un sonido que no se parecía a nada que hubiera oído antes. Fue un grito lleno de dolor y desesperación, y reverberó en el silencio del bosque. Corrí. No me importaba si perdía el camino, solo quería salir de allí. Los crujidos se hicieron más intensos, y sentí que algo se movía entre los árboles, algo que no quería encontrarme. Mi linterna parpadeó y luego se apagó, dejándome en la oscuridad total. Tropecé y caí, golpeándome la cabeza contra una roca. El dolor fue intenso, pero el miedo era mayor. Me quedé allí, tratando de escuchar cualquier señal de peligro. El bosque estaba en completo silencio otra vez, un silencio opresivo que casi podía sentir. Intenté levantarme, pero mi pierna estaba lastimada. Cojeando seguí adelante, guiándome por la escasa luz de la luna que se filtraba a través de las copas de los árboles. Cada paso era una lucha, y cada crujido de las hojas bajo mis pies me hacía temblar. Finalmente, después de lo que parecieron horas, vi la carretera a lo lejos. Una oleada de alivio me inundó, y con las últimas fuerzas que me quedaban, corrí hacia mi coche. Me subí y cerré las puertas, encendiendo el motor rápidamente. Conduje toda la noche, sin mirar atrás. Cuando llegué a casa, estaba exhausto, herido y mentalmente destrozado. Revisé la cámara esperando encontrar alguna explicación para lo que había experimentado. Sin embargo, los videos solo mostraban el bosque en silencio, mis propias pisadas y mi respiración agitada. No había nada fuera de lo común, nada que explicara los ruidos, el grito o la sensación de ser perseguido. Intenté olvidar lo sucedido, pero el bosque seguía acechando mis pensamientos. Empecé a investigar más sobre la zona, pero no encontré ninguna referencia a eventos paranormales o desapariciones. Parecía que era el único que había tenido esa experiencia. Con el tiempo mi vida volvió a la normalidad, pero el miedo nunca desapareció por completo. Cada vez que escucho un crujido en la noche, recuerdo esa sensación de ser observado, de no estar solo, y aunque trato de convencerme de que todo fue producto de mi imaginación, una parte de mí sabe que hay cosas en este mundo que no pueden ser explicadas. La Deep Web es un portal a lo desconocido, un lugar donde los secretos más oscuros esperan ser descubiertos. Pero algunos secretos, como aprendí esa noche, es mejor dejarlos enterrados. No sé qué era lo que me siguió en el bosque, ni por qué el silencio era tan opresivo. Solo sé que nunca volveré a ese lugar, y aconsejo a cualquiera que lea esto a hacer lo mismo. Algunas curiosidades pueden llevarnos a lugares de los que es imposible regresar indemne. La Deep Web es un laberinto oscuro donde las fronteras entre la realidad y la ficción se desdibujan. Es un lugar donde lo inimaginable cobra vida, y algunas veces, la curiosidad puede llevar a descubrir secretos que es mejor dejar ocultos. Esta es mi historia, una experiencia que cambió mi vida para siempre, y que hasta el día de hoy me deja con más preguntas que respuestas. Me llamo Javier, y hace 3 años me encontré sumergido en las profundidades de la Deep Web.
Siempre fui un entusiasta de la tecnología y un ávido explorador de lo desconocido. Esa noche, mientras navegaba por foros y sitios encriptados, encontré una página que capturó mi atención. El sitio prometía acceso a una experiencia única que desafiaba la comprensión. El acceso requería resolver varios acertijos y seguir una serie de enlaces. La curiosidad me superó, y tras unos minutos de trabajo, logré acceder a una página minimalista con un solo botón que decía «Entrar». Sin pensarlo mucho, hice clic y la pantalla se volvió negra, con un texto que se materializó lentamente. «Bienvenido a la habitación oculta». La transmisión comenzó con una cámara fija en una habitación pequeña y sin ventanas. Las paredes estaban cubiertas de papel tapiz desgastado, y en el centro de la habitación había una mesa con una silla. Encima de la mesa, un viejo televisor y una grabadora de cassette. La habitación estaba iluminada por una única bombilla colgante que parpadeaba ocasionalmente, creando sombras inquietantes. En el chat, otros usuarios expresaban su confusión y curiosidad. Algunos decían haber oído rumores sobre esta transmisión, mientras que otros parecían tan sorprendidos como yo. De repente, la puerta de la habitación se abrió y un hombre fue empujado dentro. Estaba atado y tenía una venda en los ojos. La puerta se cerró de golpe y la habitación volvió a sumirse en un silencio tenso. El hombre, temblando, logró quitarse la venda y miró a su alrededor con miedo evidente. Se acercó a la mesa y vio la grabadora. Titubeando, la encendió, y una voz distorsionada comenzó a hablar. «Bienvenido. Te hemos traído aquí para un experimento. Sigue las instrucciones y saldrás ileso». El hombre miró la cámara con desesperación, pero no había respuesta. La voz continuó, dando instrucciones sobre cómo debía sentarse frente al televisor y esperar. La tensión en el chat aumentó mientras todos esperábamos a ver qué sucedería. El televisor se encendió por sí solo, mostrando una pantalla estática. Luego, una serie de imágenes perturbadoras comenzó a parpadear. Rostros distorsionados, símbolos extraños y escenas de violencia. El hombre en la habitación intentó apartar la mirada, pero la voz de la grabadora lo obligó a mirar. La transmisión continuó durante lo que parecieron horas. El hombre empezó a mostrar signos de estrés extremo, murmurando para sí mismo y temblando incontrolablemente. De repente el televisor se apagó y la voz dio una nueva instrucción. «Abre la puerta». El hombre dudó, pero finalmente se levantó y abrió la puerta lentamente. Al otro lado, una oscuridad impenetrable. La cámara en la habitación no mostraba nada más allá del umbral. El hombre miró atrás como buscando una salida, pero no había ninguna. Dio un paso hacia la oscuridad, y la puerta se cerró tras él con un golpe seco. La transmisión terminó abruptamente, dejando la pantalla en negro. El chat se llenó de mensajes frenéticos, preguntando qué había sucedido y si era real. Yo también me sentí inquieto, preguntándome si todo había sido una elaborada actuación o si algo más siniestro estaba en juego. Decidí investigar más sobre la habitación oculta. Pasé las siguientes semanas buscando información en foros oscuros y hablando con otros usuarios que afirmaban haber visto transmisiones similares. La mayoría de las historias eran inconsistentes, pero todas compartían un tema común: la sensación de estar observados y el miedo a lo desconocido. Una noche, mientras revisaba mis correos electrónicos, recibí un mensaje de una dirección desconocida. El asunto decía: «Nos encontramos otra vez». El correo contenía solo un enlace. Contra mi mejor juicio lo abrí. Me llevó a una transmisión en vivo, pero esta vez la cámara mostraba una habitación que reconocí de inmediato: mi propia sala de estar. La cámara se movía lentamente, mostrando cada rincón de mi casa con una precisión aterradora. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Desconecté mi computadora de inmediato y revisé cada habitación de mi casa, pero no encontré nada. Llamé a la policía, pero cuando llegaron, no encontraron ninguna cámara ni señales de intrusión. Los mensajes continuaron llegando cada vez más perturbadores. Algunos contenían fotos mías tomadas desde ángulos imposibles, como si alguien estuviera dentro de mi casa. Empecé a notar pequeños cambios: objetos movidos, puertas que recordaba haber cerrado, abiertas de par en par. Mi salud mental comenzó a deteriorarse y apenas podía dormir. Finalmente decidí mudarme. Elegí un lugar lejos, en una ciudad diferente,
y cambié mi rutina por completo. Por un tiempo funcionó. Los mensajes cesaron y pude empezar a recuperar mi vida, pero el sentimiento de ser observado nunca se fue del todo. Hace unos meses, recibí otro paquete sin remitente. Dentro había una única hoja de papel con una dirección web escrita a mano. Contra mi mejor juicio, encendí mi computadora y accedí a la dirección. Era un video en vivo de mi nueva casa, mostrando cada habitación con una precisión escalofriante. Ahora sé que nunca podré escapar. No importa dónde vaya, siempre estarán observándome. No sé quiénes son ni por qué me eligieron, pero su presencia es ineludible. Esta experiencia me ha enseñado una lección amarga. Algunas curiosidades no deben ser satisfechas. La Deep Web es un lugar lleno de peligros inimaginables, y adentrarse en sus secretos puede llevar a consecuencias terribles. Les advierto, no sigan mis pasos. No busquen respuestas en lugares donde la oscuridad reina. Algunas puertas es mejor dejarlas cerradas para siempre. Suscríbete al canal para más historias de terror en sombras escalofriantes.